8 horas 39 minutos, seguimos con más aquí en la 104.3. Ya tenemos la visita de Enrique José Marchiaro, que es abogado constitucionalista, quien vino a comentarnos un poco acerca de la nueva Carta Magna Provincial y a despejarnos algunas dudas respecto a algo que por ahí en la vida cotidiana nos resulta bastante abstracto, pero que en definitiva rige la vida constitucional de todos los santafesinos. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Buen día, un gusto compartir unos momentos para conversar sobre este tema. Y cuando vos decís abstracto, bueno, las normas constitucionales son tan abstractas como pueden ser los 10 mandamientos para un creyente, o los casi 600 mandatos que tienen la religión judía u otras. Es decir, parecen cosas abstractas, pero que tienen que ver indudablemente con la vida diaria, porque además, fíjate este ejemplo que doy de las normas religiosas en relación con una constitución, tienen una relación directa con lo que pasa en la sociedad contemporánea. A ver, hasta hace 50 años atrás, por decirlo de alguna manera, en el mundo, las normas morales y las religiosas tenían una presencia muy fuerte. Y precisamente por cuestiones que no vienen al caso, de hace varios años a esta parte, parece que hay como un desdibujamiento de estas normas morales tradicionales, y ese lugar lo empiezan a ocupar las constituciones. Es decir, cuestiones que pocas décadas atrás no eran motivo, ni siquiera nadie se iba a preguntar si a una persona que está en un estado de vulnerabilidad o de extrema pobreza hay que ayudarla o no. Eso era obvio en cualquier norma moral o religiosa que había que asistirlo. Bueno, hoy eso parecería que está en discusión en el mundo y en Argentina, que el que es pobre es porque es un vago que no quiere trabajar o tuvo una desgracia de ser pobre y se tiene que arreglar solo. Sin embargo, las constituciones en el mundo y sobre todo los tratados de derechos humanos hace ya bastante tiempo que han positivizado estos viejos mandatos morales, y bueno, se entiende que en una sociedad civilizada aquellos sectores que han caído no solamente en la pobreza, sino ya en situaciones mucho peores, tienen el derecho, y el Estado y la sociedad tienen la obligación de asistirlos en cuestiones muy elementales. Yo te podría dar un ejemplo para que se vea que esto no es abstracto, en un tema que el año pasado se dio en esta ciudad, en Rafaela, en un tema que circunstancialmente yo tuve algo que ver por mi trabajo, que fue asistir técnicamente a las villas miseria de Rafaela, como se las denomina, que son barrios populares. Estos, básicamente el barrio Papa Francisco y la otra villa que está atrás del Centro Nacional de Educación Física, que cuando asumió el nuevo gobierno municipal, por determinadas circunstancias, cortó con la provisión de agua corriente que tenían, ¿no? Es decir, entonces la pregunta es, una persona que vive en la vía, porque es la vía además, en un techo de chapa, a la buena de Dios, ¿tiene derecho a un acceso a un mínimo de agua potable con una canilla pública? Y claro que sí, porque es una cuestión elemental. El derecho al aire y el derecho al agua y un alimento básico es una obligación del Estado y de la sociedad asistirlo. Y sin embargo eso no se concretaba. Hubo que ir a una acción judicial para aclarar las responsabilidades con este tema, y bueno, el ejemplo a qué viene, a que en la nueva Constitución de Santa Fe el derecho al agua está claramente establecido, y esto va a permitir que conflictos como el que te comenté recién al inicio sean más fáciles de resolver a futuro. O sea que, bueno, hay muchos nuevos valores y derechos que están fijados en la Constitución Provincial que se acaba de sancionar hace menos de un mes, y esto va a impedir que los gobiernos de turno puedan hacer lo que quieran. Exactamente, es decir, a ver, hay que aclarar que en el federalismo argentino los derechos están establecidos primero en la Constitución Nacional y en una serie de leyes nacionales, porque es derecho de fondo, pero las provincias pueden ampliar ese marco de derechos. Y esto fue lo que pasó en Santa Fe, en, por ejemplo, el derecho al agua, o en relación a nuevos derechos que a nivel nacional todavía no se ha hecho
casi nada, como los derechos digitales, que Ajá. es un gran tema, porque la vida actual es tanto material como digital, ¿no? Y eso tiene que tener algún tipo de regulación. Pero además se han incorporado principios muy importantes vinculados, por ejemplo, con el acceso a la información pública o con cuestiones vinculadas a servicios públicos, que es importante que estén en una carta provincial, porque de ese modo cualquier gobierno que venga a futuro o el actual tiene que cumplir con un mínimo básico. Ejemplo, si el agua corriente o la luz son servicios públicos, obviamente como tienen que serlo, eso implica que la empresa que brinde esos servicios tiene que tener y tiene que cumplir con los principios de universalidad, ¿sí? con principios de transparencia y con una serie de cuestiones que, si no fuese un servicio público, no se le puede exigir. Entonces, todas esas cuestiones son muy importantes y es fundamental que la ciudadanía poco a poco lo vaya conociendo, y sobre todo no solamente los actores políticos, sino, uno siempre insiste, la dirigencia económica, cultural, social, tiene que conocer un poco cuál es este nuevo marco, porque de esa manera se van a poder ejercer mucho mejor una serie de cuestiones que siempre decimos: las constituciones no son mágicas, no resuelven instantáneamente las cuestiones, pero permiten que en el diálogo social se resuelvan las cosas de mejor manera. Es decir, una constitución es una especie de lenguaje que ayuda a resolver problemas complejos. Entonces, la vieja constitución del 62 ya no daba respuestas para muchos temas. Bueno, había que reformar un montón de cuestiones. Y hoy están cuestiones muy importantes, por ejemplo, la forma en que se eligen o se destituyen a los jueces o los fiscales en la provincia, ¿no? Ese es un tema que dio mucho debate, porque la Constitución del 62 lo tenía previsto de un modo tradicional, y con la reforma del 94 a nivel nacional se estableció lo que en todo el mundo se viene estableciendo, que los jueces tienen que ser seleccionados con un criterio más técnico, con orden de mérito, en base a un concurso, con evaluación técnica, y eso no puede quedar librado al mero arbitrio político, que fue lo que hizo Puyaro apenas asumió. Eso hay que aclararlo, ¿no? Y que, bueno, en la reforma, luego de un largo debate, se reconoció esta figura de las ternas vinculantes que en adelante van a establecerse con cualquier cargo para los jueces civiles o penales, o los fiscales o los defensores generales, con lo cual, bueno, Santa Fe de alguna manera ha vuelto a una normalidad que parecía perdida en un tema muy pero muy interesante, digamos. ¿Qué opina del debate que se dio en la reforma, el proceso previo de, bueno, desde la elección hasta la consulta a organizaciones de la sociedad civil, la recepción de proyectos, que fue bastante importante, sobre todo en el proceso mismo, y el resultado final? ¿Usted considera que se obtuvo una buena constitución? ¿Podría haber sido mejor? ¿Podría haber sido peor? A ver, yo con la edad que tengo ya estoy un poco curtido con un montón de cuestiones, y tenía mucho temor de que tengamos una constitución muy pobre, incluso regresiva en algunos aspectos, como parecía que iba a ser. Por una sencilla razón, además, porque la forma en que se comenzó el proceso reformador fue muy cerrado, con cero debate y excluyendo a la sociedad civil. Eso fue, objetivamente ocurrió así. Además, el periodo de reforma era corto, con lo cual iba a haber poco debate. ¿Cuál es el problema de que no haya debate en estos temas? Bueno, son temas complejos que necesitan apertura de criterio, porque ni siquiera el mejor especialista o el político más inteligente puede manejar la totalidad de los temas. Te puedo dar un ejemplo rápido. Mi tema de estudio es el tema municipal. Yo hace más de 30 años que estudio esto, y no tengo claro si el criterio para que un municipio sea reconocido como tal tiene que ser un número de habitantes o no. Es un tema muy difícil. Y yo pensaba, un convencional, ¿cómo va a ser para entender esto y resolverlo? Bueno,
la única forma es abriendo el debate para escuchar a los que más o menos tienen experiencia o estudian, y a partir de esa escucha, bueno, hacerse una idea del tema, ¿no? Uh-huh. Como otros tantos temas porque muchos temas tienen varias posibilidades de solución. No hay una única solución o un solo criterio, hay múltiples criterios. Entonces, elegir cuál es el mejor criterio no es fácil. Y bueno, la convención abrió el debate y yo pensé que iba a ser un poco un juego, una puesta en escena, soy franco. Porque aparte el oficialismo tenía amplia mayoría. Bueno, ahí vamos a ir a un punto también importante. Y esto se lo he dicho a algunos convencionales y a medida que los voy viendo a lo largo del tiempo, se lo voy reconociendo de que obraron correctamente. Hubo un importante número de convencionales que trabajaron en serio. ¿Y por qué se dio esto? Porque si bien el oficialismo tenía mayoría propia, resulta que el oficialismo es una coalición, no es un marco cerrado, no es el sector radical de Puyaro propio, sino que hay socialistas, hay otros radicales, hay gente del PRO. Bueno, eso permitió que, porque además ese sector tuvo 7 proyectos distintos de reforma constitucional. En cambio, por ejemplo, un sector que era la primera minoría, que era el justicialismo, con sus diversas variantes, presentó un único proyecto. Un único proyecto. Y entonces, además, el peronismo tuvo la corrección de ir a la convención a trabajar en concreto y a aportar. Que no fue lo que hizo la Libertad Avanza y el sector celeste, para llamarlo de alguna manera, de Amalia Granata. Esos sectores fueron directamente a hacer una especie de circo en la convención. Esto lo digo con conocimiento porque muchos de estos convencionales no presentaron ningún proyecto y en la convención decían prácticamente disparates. Estoy comparando con el nivel de debate de otros convencionales que tampoco eran grandes convencionales, eran políticos que asumieron una función con ciertas limitaciones, pero que fruto de esta escucha y de este trabajo se pudo lograr finalmente un buen texto, porque Santa Fe tiene una larga tradición constitucional y el temor que había era que se dé un retroceso en muchos institutos. Bueno, felizmente esto se logró un texto bastante digno, con que por supuesto todo el mundo tiene ideas distintas y nunca un texto va a reflejar lo que uno pretende o lo que uno cree, pero dentro de la realidad y dentro de lo que es el contexto argentino, que además hay un elemento importante. Hoy en Argentina parece que es imposible hablar y mucho menos ponerse de acuerdo entre quien piensa distinto. Y en la convención esto se logró. No solamente que hubo diálogo, sino que hubo acuerdos sobre pensamientos distintos para llegar a puntos de vista diferentes. Ejemplo, el nuevo artículo vinculado con cómo se diferencia el estado de la iglesia, obviamente, y cómo se reconocen las distintas iglesias. Ejemplo, como te decía, en materia de la autonomía del Ministerio Público de la Acusación, que era un gran tema, bueno, hubo un fuerte debate y también se llegaron a acuerdos sobre esta cuestión. De la misma manera, en el tema que te decía que para mí es muy importante, el régimen municipal, es decir, cómo los municipios se caracterizan, se les reconocen atribuciones, porque bueno, el papel del municipio hoy en el mundo y en Argentina es totalmente diferente de lo que era 20 años atrás. Hoy los municipios, no importa si son pequeños o grandes, cumplen un cúmulo de funciones muy pero muy grande. Y bueno, todo eso se ha reconocido de una manera que se denomina a través de lo que son principios competenciales y principios de organización, que si bien se necesitan algunas leyes posteriores de reglamentación, hoy los propios municipios y comunas en ejercicio de la autonomía ya pueden poner en marcha un montón de institutos, a criterio propio, por supuesto, ¿no es cierto? Más allá de que luego va a haber un periodo para las ciudades de más de 10.000 habitantes que van a poder dictar sus cartas orgánicas, que la carta orgánica es como una constitución provincial en la escala local, que bueno, que es un instrumento muy interesante, muy importante, que Santa Fe ha recuperado, porque recordemos que en Argentina, sobre 2.300 gobiernos municipales, alrededor de 200 tienen carta. Y la primera carta orgánica que se dictó en Argentina en 1930 fue precisamente en Rosario y la ciudad de Santa Fe. Entonces, bueno, la provincia de Santa Fe tenía una larga tradición, una larga historia con este tema que se vio interrumpida y que ahora se vuelve a recuperar.
Y muchas veces se escucha en los medios de que determinada medida de un gobierno es inconstitucional, de que por ahí algún funcionario está obrando a espaldas de la Constitución. ¿Qué se puede hacer en esos casos, además de obviamente una demanda? Digamos, ¿puede un funcionario hacer esto, comportarse de esa manera? Parece que en este nuevo contexto nacional e internacional, lo vemos también en ejemplos en otros países, esto se vuelve moneda corriente, digo. ¿Qué valor empieza a tener la Constitución en este sentido? Es muy buena la pregunta porque, a ver, la Constitución es una norma diferente de lo que son las normas comunes. Las normas comunes, como puede ser un código civil, un código penal, un código de tránsito, si hay una violación, el mecanismo, digamos, para corregir esa violación es un mecanismo de tipo ordinario ante tribunales comunes o instancias administrativas. En cambio, el texto constitucional siempre tiene, como tiene vocación de permanencia, necesariamente tiene, digamos, es diferente, digamos, tiene un objeto diferente y la regulación es más amplia, con lo cual siempre, y es necesario, permite un mayor nivel de interpretación. Te puedo volver al ejemplo originario de comparar la Constitución con las normas morales o religiosas. Un mandato religioso de todas las religiones, digamos, dice que no matarás. Bueno, pero eso no significa que si entran a mi casa o quieren matar a mi hijo, yo no pueda repeler esa acción y circunstancialmente tenga que ir por el mal menor y matar a una persona en esa circunstancia trágica. No se está violando el mandato de no matar, es una excepción, digamos. Bueno, de la misma manera los textos constitucionales funcionan, ¿no es cierto? Ahora, vos advertís una cuestión que es real. Hoy en el mundo y en Argentina parece que se han roto los termómetros institucionales y hay autoridades de gran poder, el caso de Trump es el más conocido, pero Milei de alguna manera también, que no solamente violan aspectos constitucionales, sino que además se jactan de ello. A ver, sería casi imposible decir cuáles son las violaciones constitucionales que Milei produce día a día. Ayer mismo dictó un DNU para autorizar el ingreso de tropas extranjeras. Cuando cualquiera estudiante de Derecho o alumno de escuela secundaria creo que sabe que eso solamente lo autoriza el Congreso mediante una ley. Bueno, entonces es muy difícil, digamos, vivir el día a día violando, ni que hablar, por ejemplo, con los DNU, que se dictan en materias que no corresponden y de una manera que tampoco se indica, ni que hablar con otras violaciones propias de un régimen republicano, etcétera, etcétera. Es decir, estamos con una sociedad en el mundo y en el país que parece que está, digamos, estamos, digamos, donde se corren las fronteras de lo que está bien y lo que está mal, lo que es normal y no normal, lo que es legal y no legal. Entonces estamos en una situación realmente difícil, creo, como sociedad contemporánea. Bueno, en ese marco es cuanto más se ve necesaria que una Constitución funcione como guía para no solamente la autoridad política, también para la sociedad civil. A ver, si una persona pasa un semáforo rojo todo el tiempo, no hay mucho que discutir en cuanto a una violación evidente, de una violación de una norma elemental para cuidar la vida del otro y propia. Si eso pasa todo el tiempo, y lo vemos, es el ejemplo de una sociedad que evidentemente está rota, está sin rumbo en muchos aspectos, y bueno, esa reorganización de una sociedad que parece que perdió un norte se da a través de distintos sectores. Las normas morales son importantísimas, las religiosas, que son normas morales también, las sociales también, pero las jurídicas, y en este caso las constitucionales, y una reforma constitucional puede ayudar a eso, es una forma, digamos, de reordenar un poco al conjunto social para que entienda, digamos, la importancia de convivir en sociedad y de cumplir con unos mínimos comunes que tienen que estar fuera de la discusión pública. Es decir, la discusión pública tiene que ser en todo caso si, bueno, a ver, vamos a un ejemplo, si las retenciones agropecuarias tienen que ser de tal manera o de tal modo, diferenciar de grandes productores de pequeños.
Sí, o discutir en última instancia si tienen que seguir o no. A ver, es una discusión, ¿no es cierto? La interpretación. Exacto, pero mientras están, se tienen que cumplir. Sí, parece que últimamente se rompieron ciertos consensos que desde el retorno a la democracia estaban ya consolidados. Exactamente, entonces parecería que, por ejemplo, pagar impuestos es una mala palabra y que no hay que pagar impuestos, digamos. Hay un individualismo tan rampante que nos lleva a planteos totalmente irracionales, digamos. Entonces, yo creo que estamos en un momento complicado, pero bueno, esto se está dando en el mundo porque evidentemente la sociedad contemporánea ha avanzado muy rápido en muchos aspectos, está como sin rumbo, sin orientaciones propias, y todo esto se tiene que ir reconstruyendo poco a poco. Una de las formas de reconstruir esto es a través de los textos constitucionales que, como en este caso, el santafesino, creo que están en condiciones de contribuir a este tema de una mejor manera. Calculo después también debe haber un compromiso de cada uno de los actores para hacer valer y respetar ese texto, porque si no es letra muerta. Así es, así es. Los ejemplos pueden ser muchísimos. En pocos días te comento, para entender que estas son cosas concretas, en pocos días va a haber una audiencia judicial en Rafaela de un tema que yo he participado también como abogado de un grupo de ambientalistas vinculado con lo que es la tutela en relación a la no fumigación en una línea de 200 metros en la ciudad de Rafaela. Por un fallo judicial de un par de años atrás, el caso ADAPA. Y bueno, la Municipalidad de Rafaela lamentablemente no ha venido informando al juzgado como el juzgado se lo pidió en el año pasado y parte de este, para ver cómo está esa cuestión, qué evolucionó, qué hay nuevo. Bueno, y va a haber una audiencia donde se va a tratar de explicar un poco esto. Pero ¿cuál es la novedad? Que precisamente el nuevo texto constitucional establece algo que es lo siguiente, que la propiedad privada tiene una función no solamente social, que esto lo decía la Constitución del 62, sino también ambiental. Y además, la Constitución nueva establece el criterio de, en materia de ordenamiento territorial, distinguir lo que es el ámbito urbano del periurbano y el rural. Bueno, el debate sobre agroquímicos en la zona periurbana es un gran tema en la Argentina, en esta ciudad también, y la Constitución ya tiene pautas sobre este tema. Entonces te estoy dando otro ejemplo de cómo un texto nuevo puede incidir en debates difíciles que de otra manera serían más difíciles todavía si no tendríamos el texto. Y lamentablemente durante el siglo XX hubo muchas etapas de interrupción institucional en nuestro país, o sea, también tenemos una tradición que felizmente se rompió ya hace varias décadas de golpes y de poner a la Constitución y al Congreso en el congelador hasta nuevo aviso. Esperemos que esto no vuelva a suceder, pero un poco estos cambios regresivos muchas veces alimentan fantasmas que no nos gustaría volver a atravesar. ¿Cómo ve usted en este sentido, no solo en Santa Fe, sino a nivel nacional, cómo ve los carriles institucionales? ¿Piensa que es una posibilidad, algo descabellado? Vemos en la región otros regímenes que ya pasaron por esto. Brasil estuvo cerca con un régimen semimilitar. Venezuela, más allá de la orientación ideológica, interrumpió su vida institucional. Digamos, ¿cómo ve esto? Bueno, Estados Unidos... Sí. Yo una de las pocas fotos que mantengo en el teléfono, porque mi teléfono no me interesa tener cuestiones, es la foto, para no olvidarme, de la toma del Congreso norteamericano. Si eso pasó allí, ¿qué no puede pasar en el resto del mundo? Es decir, es imposible prácticamente de que vuelvan los golpes de Estado tradicionales, el golpe militar, con los militares haciéndose cargo de la cuestión. Eso ya no. Pero hay formas, digamos, de degradación de la vida democrática que se van dando tenuemente, que pueden tener algún grado o no de cuestión militar o de fuerza, depende, y que hay que estar muy atentos. Yo creo que, a ver, el gobierno de Milei es un gobierno que, más allá de que uno comparta o no un montón de cuestiones, tiene que terminar su mandato correctamente dentro de los 2 años que le quedan. Pero leyendo los medios simplemente y viendo un poco la realidad,
hay sectores importantes del país que ponen en duda algunas cuestiones de cómo puede seguir una gestión que no dialoga, que tiene, digamos, una manera de enfrentarse con todo el mundo, y que si la cuestión económica, sumada a otras cuestiones, no funciona, puede haber una crisis institucional, vamos a decir, ¿no? ¿Cómo fue el 2001? Exactamente, bueno, pero en el 2001, exactamente, a nadie se le ocurrió golpearle la puerta de los militares. ¿Cómo se resolvió la crisis del 2001? Institucionalmente, bueno, a través de lo que fue la Liga de los Gobernadores. Los gobernadores funcionaron como el último marco de estabilidad, digamos, la última trinchera o el último salvavidas. Y a través de la Liga de Gobernadores, en el Congreso, con la ley de acefalía, se fue corrigiendo esto hasta que se llamó a nuevas elecciones. Entonces, no es descabellado pensar un escenario así en Argentina. De hecho, siempre hay que imaginar posibles opciones, digamos, lamentablemente, pero ninguna fuera de un marco institucional. Entonces, si un gobierno fracasa y renuncia a un presidente, por ejemplo, y su vicepresidente no desea asumir, y bueno, los mecanismos institucionales están dados en la Constitución, en la ley de acefalía, para que rápidamente se encuentre una solución y el país no entre en una deriva, y se convoque luego a elecciones como corresponde para resolver una crisis, porque nosotros no somos un régimen republicano donde esto pasa todo el tiempo y la moción de censura lleva a que caiga el gobierno todo el tiempo. Esto pasa en Francia, en Italia. Nosotros tenemos un régimen presidencialista tradicional donde el presidente concentra todo el poder y por ende cuando hay una crisis grande, bueno, puede pasar esto. Fíjate que de hecho, por ejemplo, el instituto de la figura del jefe de gabinete se estableció para esto y hoy en día hay una posibilidad se lo ha llamado a Franco con moción de censura por el incumplimiento grosero de la ley de discapacidad. Se votó la ley de discapacidad y el gobierno dice que no la va a ejecutar. Bueno, es insólito, es un delito eso además. Bueno, el jefe de gabinete tiene que responder ante el Congreso en esta situación y eventualmente, si no cumple, se lo puede destituir. Bueno, ese es un fusible, como se lo denomina institucionalmente, para que las crisis no impacten sobre el presidente. Lo que pasa es que tenemos presidentes tradicionalmente que asumen todo el conjunto del poder y quieren resolver todo ellos. Tenemos un presidente que hoy está yendo distrito por distrito para plantear como si la campaña presidencial él fuese el candidato cuando no tiene nada que ver. Entonces cualquier problema que aparezca en cada uno de esos lugares lo debilita a él en su figura. Es un poco difícil a veces resolver cuestiones de inestabilidad institucional cuando los actores institucionales principales no tienen esto en cuenta, ¿no? Y lo curioso es que todos estos embates vienen de sectores que se dicen republicanos, entonces, bueno, por ahí hay una resemantización del término mismo que llama la atención. Seguramente hay mucho para debatir, para hablar, podemos quizás continuar esta charla en otro momento, pero lo interesante es que nos llevamos una serie de conceptos y ejemplos muy claros e ilustrativos acerca de lo que aparece como novedoso en la nueva Carta Magna Provincial. La gente lamentablemente por ahí, allá por el mes de abril, cuando fueron las primarias, no sabía quizás que estaba eligiendo además convencionales constituyentes, pero bueno, después hubo procesos participativos que lograron compensar un poco esto. Así es, yo lo que sugiero que la gente esté atenta a lo que va a ser esto en la vida municipal, es decir, en las comunas que van a tener modificaciones, ya no va a haber elecciones de 2 años, sino de 4, eso va a implicar que las comunas tengan más responsabilidades, que se transparenten las cuestiones impositivas de comunas y municipios, es decir, bueno, si van a tener responsabilidades importantes hay que ver con qué recursos cuentan, lo cual no significa cobrarle más impuestos al contribuyente, no, significa que la provincia readecúe cuestiones que tiene que hacerlo, y bueno, y hay que acompañar a los gobiernos locales para exigir esto porque es el gobierno local el que resuelve la atención primaria de salud. Si vos te quedás sin prepaga o sin obra social, vas al hospital, sí. Y el hospital en parte se financia con fondos municipales, no es que se financia con fondos de la provincia o de la nación, es decir, nosotros necesitamos una sociedad que participe, que esté activa, que exija, que controle y que acompañe. Entonces yo creo que en el espacio local es en donde todo esto se concreta y donde además, como siempre se sabe, es la escuela de ciudadanía, es decir, la pequeña comuna, la pequeña ciudad o la gran ciudad es donde
las cuestiones se pueden encontrar pequeñas soluciones para grandes problemas. Yo por eso me parece muy lindo, muy importante poder conversar estos temas así tranquilos en un medio radial, como para pensarlo, como para ir viendo y poniendo el foco, como yo digo, en el espacio local como ámbito más adecuado para resolver un montón de problemas contemporáneos. Es decir, te voy a dar otro ejemplo. Hoy en la ciudad de Rafaela, como otras ciudades de este tipo, se discute las plataformas de transporte privado como Uber y otras, si pueden estar o no. Bueno, perfecto, eso es un debate local que hay que darlo. La sociedad tiene que participar, el Consejo Municipal tiene que estudiarlo muy bien y ver qué se ha hecho en otros lugares del mundo y demás, porque si no se discute, estas plataformas se imponen y luego meten su monopolio. No es que son mejores porque son plataformas que con un celular yo la convoco y es más barato. No, es un transporte. Es un transporte. No banalicemos las cuestiones, porque mucha gente cree que porque es más barato ya está, el mercado me resolvió un problema. No. Son servicios de transporte que en algún caso pueden ser transporte bajo la figura de servicio público, en otro no, bajo otra figura. Estas son figuras nuevas que hay que estudiarlas, hay que ver cómo se van haciendo paso a paso, hay que regularlo, no hay que no hacer nada, y hay que regularlo en función de lo que es un transporte, que un transporte necesita controles, seguros, personal adecuado que lo maneje, porque si no también va a haber un desbalance con el transporte normal, que es remises y taxis. Se cumple toda esta serie de obligaciones. Claro, que no se le pueden no exigir a los demás, hasta en la antigüedad de un coche. Entonces, bueno, todo esto son cuestiones que se discuten a nivel local, y que tienen un marco de análisis que, vuelvo a decir, con la nueva Constitución todos estos debates se pueden encaminar de una manera mucho más idónea. Muy bien, así que muchas gracias, doctor, por acercarse y estamos a disposición para seguir conversando. Muchas gracias, buenos días. Ahí conversábamos con el doctor Enrique Marchiaro, abogado constitucionalista, acerca de la nueva Carta Magna Provincial y todas las novedades que trae. Nosotros seguimos con más aquí en la 104.3. Distribución.